cómo funciona un feed RSS y por qué es importante que lo entendamos, aunque todo esto nos lo den servido y aunque jamás vayamos a tocar mano en el feed, a meter mano en el feed de nuestro podcast, por qué es fundamental que lo sepamos antes de grabar un podcast. Esto es cómo grabar, editar, publicar, promocionar y difundir tu podcast en 2025, parte 5 de No Tengo Idea Cuántas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, y hoy toca hablar del feed RSS porque lo incluí ahí en esta larga lista de temas que tenemos que tener en cuenta antes de grabar un podcast en 2025. Es el funcionamiento del feed RSS, porque ya casi nadie te habla de ella y todos tenemos el miedo a que de un momento a otro cualquier plataforma, cualquiera, nos elimine el feed RSS directamente, ¿no? Yo lo voy a explicar de manera muy burda porque no soy el que más sabe. De hecho, me atrevo a decir que no sé nada, que no entiendo cómo funciona un feed RSS, pero prácticamente es un código de estas cosas raras que vemos en la pantalla, los que no programamos, los que no tocamos código y los que no nos interesa tocar código porque nos parece muy poco creativo, aunque a quienes tocan código les parece súper creativo. Son dos mundos diferentes, ¿no? Es como el Matrix, en la primera, el calvo traidor que le dice a Neo, no, yo ya no veo acá las letritas, yo veo rubia, morena, pelirroja, y es muy divertido todo eso cuando ves la primera película de Matrix. Es muy interesante ese punto de vista, ¿no? Que ya no ve los códigos. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Yo el feed RSS técnicamente no lo entiendo, pero puedo entender y explicar la importancia que tiene a la hora de promocionar nuestro podcast. Nosotros subimos nuestro podcast a una plataforma, sea cual sea, Mumbler, Spotify, Evox, Spreaker, la que fuera, y hacemos un copiar y pegar y llevamos nuestro podcast a todas las plataformas, ¿no? Lo hacemos una sola vez y luego el feed RSS se encarga de llevarlo a todos los reproductores de podcast de manera completamente automática. Por ejemplo, en Mumbler hay dos feeds, el feed privado y el feed público, lo cual es muy interesante porque si tenés un feed privado con contenidos premium, solamente lo ven quienes pagaron por acceder a ese feed, y el resto de la audiencia ve el feed gratuito, ¿no? Eso es una de las innovaciones que hizo Mumbler en el momento en que salió, que la verdad que fue muy, muy buena. Pero bueno, si vos copias y pegás el feed en tu navegador, vas a ver una larga lista de códigos en los que están listados tus episodios, y ese feed se va actualizando, se va renovando a medida que vas publicando diferentes episodios de tu podcast. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, la importancia es justamente esta, que yo puedo publicar mi podcast en Mumbler y vos lo podés escuchar en Spotify, lo podés escuchar en Evox, lo podés escuchar en Apple Podcast, lo podés escuchar en YouTube si lo llevaste a través del feed RSS, y lo podés escuchar en Podcast Addict, por ejemplo, o antes cuando estaba en Google Podcast, gracias al feed RSS. Si el feed RSS no estuviera, vos tendrías que tener una plataforma instalada, la aplicación de las diferentes aplicaciones para escuchar el podcast que publica en Spotify, escucharlo en Spotify, el podcast. Imagínate tener que hacer esto, tener que irte a la aplicación de Mumbler, suponiendo que existiera, para escuchar Todo por un Podcast. Luego irte a Spreaker para escuchar un podcast publicado en Spreaker. Luego irte a Spotify para escuchar un podcast publicado en Spotify. Y luego irte a Apple para escuchar un podcast publicado en Apple, ¿no? Que básicamente es lo que quieren que hagas las plataformas. Y está bien, a mí me parece bien como modelo de negocio. Si yo tuviera una plataforma, bueno, trabajo en una plataforma, pero no es el modelo de negocio, no es justamente que vengas a escuchar a Mumbler, sino que lo puedas escuchar en cualquier lugar. Pero si yo tuviera una plataforma, querría que todos vinieran a mi plataforma a escuchar el podcast. Es decir, yo tengo mi página web y quiero que todos vengan a mi página web a consumir contenidos, y no necesariamente que se vayan a otra página web, ¿no? Esto es el típico caso de los negocios, ¿no? Es comprensible esto que hagan las plataformas. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del podcasting, es fundamental el feed RSS para que eso no funcione. ¿Qué pasa? Muchas veces las plataformas te esconden el feed, no lo hacen accesible porque quieren que vos promociones el enlace de Evox directamente. Por ejemplo, Evox te programa un tweet automático que queda muy feo. Yo recomiendo desprogramarlo siempre, que cada vez que vos publicas
te publica un tweet y te publica una publicación en Facebook que dice ya está disponible el nuevo episodio, ¿no? ¿Y eso para qué? Porque quieren llevar tráfico a su página web. No obstante, a mí me conviene más, no sé, por ejemplo, con podcast cinematográfico de Marvel, que lo vayan a escuchar a Spotify. Con otro podcast, que lo vayan a escuchar a la web. Con Todo por un Podcast, que lo vayan a escuchar a Mumbler, porque ahí en Mumbler tenemos el listado de las diferentes plataformas. Entonces yo te comparto a vos, comparto en redes sociales el enlace a Mumbler y ahí vos elegís si lo querés escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast o donde quieras. Y además tengo el formulario de contacto para que te suscribas a la newsletter. Bueno, cada plataforma tiene su estrategia, pero nosotros los podcasters tenemos que tener la nuestra, ¿sí? Y de esa manera, ahí es donde actúa el feed RSS. Vas a entrar al grupo de Telegram con el chiringuito cuando compartís el enlace en iVoox y viene alguien y te dice: me pasás el feed porque yo lo quiero escuchar en mi podcaster. Yo no quiero escuchar podcast en iVoox. Y ahí esa es la importancia que tiene el feed RSS. Aunque yo en este momento lo esté explicando como el orto, es otra cuestión que explicaría. ¿Para qué? Para explicarle a estos podcasters, a esta gente que está pensando en publicar un podcast en 2025, que no te tenés que limitar a publicar tu podcast solo en Spotify. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que publica en iVoox y no sale de iVoox. O sea, jamás llevó su podcast a Apple Podcast porque tenía que hacer, primero, porque Apple Podcast no es fácil y porque te demanda 3 o 4 clics más y porque iVoox no te dice que lo tenés que hacer. En Spotify por lo menos te lo dicen, pero tampoco es una cuestión demasiado sencilla el de llevar tu podcast al resto de las plataformas. Y hay gente que publica en Spotify y listo, ya está. O bueno, ni que hablar de la gente que publica su podcast en YouTube y nada más, y se olvida del audio y anda a escucharlo a YouTube, ¿no? Vivimos en mundos completamente paralelos. Bueno, ¿qué une a todos esos mundos? El feed RSS, que muchos dicen que las plataformas en algún momento se la van a cargar, pero yo estoy convencido de que tanto el podcasting como el feed RSS sobrevivirá.